King La Torre, el guardia imperial de origen esclavo, estaba respirando por última vez mientras protegía al emperador loco que había hecho un pacto con un demonio hasta el final. En esos momentos finales, King se preguntó cómo lo recordaría la historia, si sería recordado como un caballero que mantuvo su lealtad hasta la muerte, o sería etiquetado como un perdedor tonto que no supo leer las corrientes de su tiempo. Ninguna de estas opciones le atraía. Halo Listein, el líder del ejército rebelde, apareció ante él, gritando con rabia y exhausto, cuestionando por qué King había cambiado el camino de su espada en el momento crucial. King creyó que era mejor simplemente desaparecer de la memoria de todos. King, que había vivido 29 años como huérfano, consideró este destino como su propia elección y preguntó a Halo, a quien se dirigió como el joven maestro de la casa del duque, que no empezara una pelea sin sentido. Halo continuó gritando con angustia, preguntándole por qué no huyó, y en vez de eso tomó esta decisión. Entonces lo abrazó mientras moría, suplicándole que abriera los ojos y se levantara. Después de su muerte, King se encontró caminando en un espacio surrealista que se asemejaba a una vasta extensión de agua bajo un cielo lleno de estrellas, preguntándose si aquello era la muerte. Sintió que la libertad que había ganado no era tan maravillosa como había imaginado, y mientras pensaba en Halo, y en cómo había llorado por él, asegurándose a sí mismo que su amigo estaría bien por su cuenta, un violento destello de energía lo golpeó. De repente su alma fue transferida al cuerpo de un bebé recién nacido, y oyó la voz de un hombre dándole la bienvenida al mundo con el nombre de Karen, mientras quien estaba en estado de shock e incredulidad, un hombre anciano, que parecía una versión mayor de Halo, lo sostuvo y lo felicitó por su valentía por no llorar, deseando que creciera sano como su nieto más joven. Este inmenso shock hizo que el infante Karen rompiera en llanto, al darse cuenta en lo profundo de la asombrosa verdad de que había renacido como el nieto de Halo. 45 años después de aquellos eventos, Karen Listein, de 10 años, el único hijo del conde Vali, el tercer hijo de Halo Listein, estaba recibiendo una lección de historia. El profesor explicaba la visión de la sociedad histórica moderna sobre el caballero, King La Torre, que murió con el emperador malvado. El profesor explicó que todos, aunque King no pudo evitar que su amo pisara el camino del mal, sigue siendo hasta el día de hoy un símbolo de lealtad porque se mantuvo al lado de su amo hasta el final. Cuando el profesor le preguntó a King su opinión, King primero le preguntó al profesor su opinión. El profesor dio la visión predominante, creyendo que el gran duque, Halo, quería restaurar el honor de su amigo cercano, citando la famosa historia de su amistad, pero King sorprendió a su profesor con una opinión completamente diferente, afirmando que creía que su abuelo, Halo, odiaba a su amigo muerto, y que deliberadamente pulió el nombre de King y embelleció su reputación por esta misma razón. El profesor se sorprendió por las palabras de King y le preguntó qué quería decir. Karen explicó su teoría, diciendo que su abuelo no pudo perdonar a King por su decisión de elegir la muerte en lugar de unirse a él en el camino de la revolución, ignorando así el deseo propio de King de morir en silencio sin ser convertido en un héroe. El profesor quedó asombrado pero recordó registros no oficiales que afirmaban que el duelo entre Halo y King terminó demasiado rápido para sus habilidades comparables. El profesor se dio cuenta de que si uno asumía que King deliberadamente eligió la muerte sobre luchar contra su amigo, el argumento de Karen se volvía muy convincente, y se maravilló de la capacidad de un niño de 10 años para llegar a una conclusión tan profunda. El profesor se sintió extremadamente turbado, pensando para sí mismo que si estaba de acuerdo con esta opinión insolente, los caballeros del duque podrían cortarle la cabeza por lesa majestad. Mientras tartamudeaba, admitiendo que nunca había considerado este punto de vista, Karen de repente estalló en risas. Karen luego reveló que solo estaba bromeando, preguntándose por qué su profesor estaba tan sorprendido. Después, Karen volvió sus pensamientos a su situación actual, confirmándose a sí mismo que su nombre era ahora Karen Listein, el nieto más joven de la familia del duque Listein. Le tomó algo de tiempo comprender la situación, pero eventualmente llegó a la realización de que había renacido como él. Nieto de Halo Listein, se preguntó con rabia cómo ese tonto se atrevía a convertirlo en un héroe contra sus deseos explícitos. Halo debería haberlo entendido sin que se lo dijeran. Más tarde, Karen encontró a su padre, Vali, el hijo menor de Halo, rezando. Después de que su lección terminó, Karen se acercó a él y le preguntó a su padre si estaba preocupado por la próxima ceremonia de despertar. Vali se disculpó con su hijo, y cuando Karen preguntó por qué, el padre expresó su preocupación de que podría haberle transmitido sus limitaciones, ya que él no había podido despertar su poder mágico. A diferencia de sus tíos, Karen tranquilamente reconfortó a su padre, afirmando que sin importar lo que anyone dijera, él era el mejor padre para él. Vali se conmovió profundamente por las palabras de su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo que él también era el mejor hijo para él. Luego cariñosamente le preguntó qué quería para cenar, a lo que Karen entusiastamente respondió que quería carne, por supuesto, en su habitación. Mientras Karen yacía pensando en la ceremonia de despertar, memorias de su vida pasada como King regresaron. Recordó una conversación con un joven, Halo, donde el concepto de una ceremonia de despertar le era ajeno.
Halo explicó que era un ritual antiguo en su familia para liberar el poder mágico latente. Kim se burló de la idea, expresando su desinterés en los poderes con los que uno nace, con una cuchara de plata. Halo explicó que no todos podían despertar su poder, e incluso aquellos que lo hacían, no se convertían automáticamente en el cabeza de familia. Halo luego intentó picar el interés de Kim hablando de un secreto increíble transmitido solo al cabeza de familia. Kim preguntó con curiosidad si este secreto era un gran tesoro o un libro mágico que concede deseos, a lo que Halo respondió afirmativamente. Kim admitió un leve interés, explicando que su sueño real era vivir tranquilamente en un lugar apartado. Después de que Halo se riera de su sueño, Kim fingió estar enojado por la broma de su amigo, así que Halo prometió seriamente que cuando se convirtiera en el cabeza de familia algún día, haría una excepción especial y le diría el secreto. Los pensamientos de Karen volvieron al presente mientras se sentaba en su habitación. Pensando en la ceremonia de despertar del poder mágico, decidió para sí que su padre no tenía por qué preocuparse. Energía azul y relámpagos comenzaron a rodear su cuerpo mientras revelaba la verdad de que ya había despertado su poder mágico hace mucho tiempo. En una escena posterior, Karen estaba con sus padres, mirando con asombro y admiración un tren tecnológicamente avanzado, expresando su asombro ya que era la primera vez que veía uno. Su madre orgullosamente le dijo que muchas de las tecnologías utilizadas en la fabricación de este tren fueron comercializadas gracias al patrocinio personal de su padre, Bali. El padre intentó ser humilde y restar importancia a su logro, pero su madre insistió en que era increíble. Karen estuvo de acuerdo con ella, declarando con toda sinceridad que estaba muy orgulloso de su padre. Karen continuó sus pensamientos sobre el tren, admirando a su padre que, a pesar de no haber despertado su poder mágico, era un hombre increíble que manejaba solo el 30% de los asuntos financieros del ducado Liechtenstein. Con una madre siempre cariñosa y un padre dedicado a su familia, Karen concluyó que eran padres verdaderamente perfectos. Mientras el tren continuaba su viaje, Karen vio un castillo masivo que se cernía en la distancia a través de la ventana. Era la residencia principal de la familia Liechtenstein, el castillo Chonghai. Karen sintió una mezcla de anticipación y rabia mientras pensaba en su abuelo, Halo Liechtenstein. Estando en ese lugar, su ira estalló internamente, preguntándose cómo Halo se atrevía a convertirlo en una gran figura histórica recordada en la historia contra su voluntad. En ese momento, Karen liberó una pequeña cantidad de energía mágica, despertando a su padre, y en ese momento, Karen tomó una firme decisión de convertirse en una molestia constante para su abuelo, y ser el mayor delincuente en la historia de la familia Liechtenstein. Karen le juró a su abuelo en su mente, diciéndole que esperara y viera lo que su querido nieto más joven, que estaba en camino, haría. Cuando el tren llegó a la estación, una fiesta de bienvenida estaba allí para recibirlos. El padre de Karen intercambió saludos con un hombre llamado Heinrich, quien expresó su constante gratitud por la generosidad de la familia del duque. Los caballeros lobo marino en la estación llamaron la atención de Karen, ya que notó que eran diferentes de los caballeros. En su región, se preguntó si habían sentido el maná que ya había despertado, pero no le importó la posibilidad de que la noticia llegara a su abuelo, considerándolo solo una cuestión de tiempo. La familia fue guiada al castillo principal, específicamente a un espacioso salón de recepción, donde se le pidió a Karen que esperara mientras el conde Bali iba a saludar a los ancianos de la familia. Karen se sintió aburrido esperando en la vasta habitación, y deseó haber pedido ir a la biblioteca en su lugar. De repente otro niño en la habitación interrumpió sus pensamientos, burlándose de él diciendo que los rumores eran ciertos, que Karen era de hecho un ratón de biblioteca, ya que lo primero que pidió al llegar fue la biblioteca. El niño luego insultó a Karen y a su padre, diciendo que como era del linaje de su tío Bali, sus posibilidades de despertar maná eran escasas, así que era mejor para él estudiar para ganar dinero como la gente común, al igual que su padre. Este insulto enfureció a Karen, quien fríamente le preguntó al niño si quería pelear. El niño se sorprendió por su reacción pero reunió un poco de maná, pensando que le daría a Karen la ventaja, pero Karen tranquilamente se preguntó si había un alborotador siendo criado en la casa principal. Luego desató un aura de su propio maná, dejando al niño completamente atónito. El niño preguntó choqueado cuándo y cómo Karen había despertado su maná, a lo que Karen respondió con una sonrisa que su padre tampoco sabía nada al respecto. Karen luego le dijo a su primo, a quien se dirigió como hermano, que tenían un problema. Karen anunció que no había necesidad de dos alborotadores en la familia, y que él tomaría ese papel para sí mismo, así que el otro debería apartarse para él, dejando a su primo congelado en el lugar por el miedo. Karen desató un aura aterradora a su alrededor y le sugirió a su primo Leo que tuvieran una pequeña pelea. En otro lugar del castillo el tío mayor, Tails Liechtenstein, se sentó con sus dos hermanos. Heinrich fue informado de que Karen ya había despertado su maná, lo que el tercer comandante nocturno confirmó. El segundo tío, Rafael Liechtenstein, comentó que Karen había ocultado su despertar de maná a la casa principal, cuestionando las intenciones de su hermano Bali, a quien llamó un fracaso. Bali pareció genuinamente sorprendido, confirmando que él tampoco lo sabía. Tails regañó a su hermano Rafael por su prisa, señalando que no era extraño que el fracaso no lo supiera ya que él mismo no podía despertar maná.
Luego describió toda la situación como patética. Un sirviente irrumpió en la habitación en pánico, pidiendo al mayordomo jefe que viniera rápido. Luego gritó por el joven maestro, Rafael. Hal Olistein murmuró que había ocurrido un malentendido. Rafael se dio cuenta de que era sobre su hijo y se levantó enojado. Mientras tanto, en el salón de recepción, Leo yacía en el suelo, derrotado. Cuando Rafael llegó y vio la escena, agarró a Karen con ira, llamándolo cachorro mal educado, y le preguntó en qué estaba pensando. En ese momento, Vali y Thais llegaron. Karen tranquilamente respondió que fue porque Leo había insultado a su padre. Karen se preguntó frente a su tío si se habría quedado callado si estuviera en su lugar. Rafael afirmó que Karen estaba diciendo tonterías, agarró a Karen y se volvió hacia Vali, diciéndole que se callara y que todo esto sucedió por su fracaso al criar a su hijo. El mayordomo jefe intervino en ese momento, pidiendo a todos que se detuvieran, anunciando que el maestro de la casa, Halo, juzgaría el matter himself. A Rafael se le ordenó que soltara a Karen, lo cual hizo de mala gana. Vali se apresuró hacia su hijo para verificar si estaba bien, y Karen le aseguró que estaba bien. Después de eso, el mayordomo jefe les pidió a todos que fueran a ver al maestro de la casa. Mientras caminaban por el largo corredor, Karen pensó para sí que había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Halo. Al entrar en el estudio, Halo, sentado detrás de su escritorio, los confrontó con una pregunta directa a Karen, preguntándole por qué había causado un incidente tan grande inmediatamente. Epan era evil. Vali intentó defender a su hijo, pero Halo lo silenció severamente, afirmando que no le había preguntado a él y que escucharía la respuesta directamente de su hijo. Halo le dijo a Karen que sabía que no era lo suficientemente imprudente como para causar problemas sin pensar en las consecuencias, y le pidió una explicación detallada de sus acciones. Karen internamente se sorprendió por la disposición de Halo a escucharlo antes de castigarlo, describiéndoselo a sí mismo como una muestra inapropiada de caballerosidad. Karen luego repitió su respuesta claramente, diciendo que Leo había insultado a su padre. Rafael explotó en ira nuevamente, acusando a Karen de mentir y exigiendo que dijera la verdad. Ante eso, Halo golpeó su puño en el escritorio y le gritó a Rafael que se callara, preguntando cómo se atrevía a alzar la voz en su presencia. Rafael se disculpó con su padre, Halo, quien decidió convocar a Leo para confirmar los hechos y ordenó a Haindik que lo trajera, tan pronto como terminara su tratamiento. Pero antes de eso, Halo volvió su atención a Karen, señalando que el asunto del insulto no era todo lo que quería preguntar. Karen anticipó la pregunta de su abuelo y alegremente anunció que si preguntaba sobre el maná lo había despertado hace 3 años, soqueando a los presentes. Halo le preguntó por qué lo había ocultado incluso de su padre todo este tiempo, preguntándose para sí sobre este niño que había despertado maná por su cuenta a una edad tan temprana. Karen explicó que no se dio cuenta de que era maná hasta que lo leyó en un libro más tarde, y cuando su abuelo lo presionó para saber qué pasó después, Karen sonrió inocente y dijo que solo quería mantenerlo en secreto. Añadió que los secretos son divertidos, y que era más divertido porque los caballeros en su región no tenían idea. Halo le preguntó si eso era todo, y Karen alegremente lo confirmó. En ese momento, Leo llegó, sus heridas vendadas, y Halo inmediatamente le preguntó si Indeed había insultado a su tío. Karen comenzó una elaborada actuación teatral, hablando con fingida tristeza sobre el insulto de Leo a su padre, describiéndolo como un hombre vulgar que solo se preocupa por el dinero. Karen luego continuó describiendo a su propio padre como incompetente y arrogante, preguntándose cuánto dolor sentiría si su padre muriera sin ver la luz. Luego concluyó su discurso admitiendo que, a pesar de todo eso, no debería haber golpeado a Leo, y que había cometido un gran pecado. Leo estaba horrorizado por este discurso retorcido y negó vehementemente haberlo dicho. Ante eso, Karen liberó una ráfaga de su energía para intimidar a su primo. Halo preguntó calmadamente a Leo si lo que Karen dijo era cierto, y Leo temerosamente admitió que sí. Después de escuchar la confesión, Halo decidió que como la ceremonia de despertar era al día siguiente, pospondría el castigo de ambos niños hasta después de la ceremonia, y les ordenó que fueran a descansar. Más tarde esa noche, Halo le preguntó a su sirviente Haindik su opinión sobre el hijo de Vali. Haindik respondió diplomáticamente que sentía que había muchos aspectos del niño que podrían interesar al maestro de la casa. Halo estuvo de acuerdo, describiendo a Karen como un niño interesante, no solo porque despertó maná por su cuenta y lo ocultó durante 3 años, sino también porque criticó sutilmente el nivel de los caballeros en el territorio de su padre, lo que Halo tomó como una indirecta de que él mismo había estado descuidando a su hijo, Vali. Aunque Haindik pensó que su maestro estaba pensando demasiado, Halo insistió en que este nieto era diferente. Halo dijo que descubrirían la verdadera naturaleza de Karen, y si poseía algo especial en la ceremonia del día siguiente, expresando su intensa curiosidad sobre si terminaría la ceremonia Safli y que ganaría de ella. Más tarde esa noche, toda la familia se reunió en un lugar al aire libre en preparación para la ceremonia. Karen notó a los ancianos de la familia Listen, con sus túnicas y sintió su inmenso poder a pesar de su retiro. También vio a todos los miembros de la familia presentes, Thais y su hija Leon, y Rafael y su hijo Leo.
Karen se dio cuenta de que esta ceremonia era más importante de lo que había pensado. En el centro de la reunión había una plataforma de piedra sobre la que se colocaba una gran piedra negra, que Karen reconoció inmediatamente como la piedra del juramento. Halo anunció el inicio del ritual de apertura de ojos, explicando que, cuando Karen pase por la grieta abierta por la piedra del juramento, entrará en un mundo que la piedra le mostrará. Explicó que este mundo difiere de persona a persona, y el ritual terminará cuando Karen destruya ese mundo usando el arma de claravisión que adquirirá allí. Después de que Karen confirmó su preparación, Halo usó un collar para activar la piedra del juramento, de la cual un pilar de energía azul disparó, abriendo una grieta brillante en el aire, mientras Vali sostenía el hombro de su hijo con ansiedad. Le preguntó si tenía miedo, y si realmente estaría bien. Karen tranquilizó a su padre de que estaría bien y prometió regresar. Karen pensó en la tarea requerida de él, destruir el mundo con un arma que adquiere, y lo consideró una tarea fácil, asegurándose a sí mismo que romper cosas siempre había sido su especialidad. Desde la distancia, Halo deseó en su corazón que su nieto superara su miedo. Tan pronto como Karen atravesó la grieta, se encontró en un lugar familiar y horroroso, el Palacio Imperial, ardiendo y lleno de los cuerpos de sus compañeros muertos. Se preguntó con rabia por qué la piedra le mostraba estos recuerdos dolorosos, y si la intención era hacerlo sentir culpable por sus compañeros que murieron injustamente. Karen escuchó una voz misteriosa describiendo su mundo como trágico y desolado, llamándolo el hijo del lobo azul. La voz le dijo que el tiempo del convenio había llegado y que cumpliría lo que había prometido con su ancestro. Karen le preguntó a la voz desconocida si era un demonio, pero la voz lo negó, afirmando que viles demonios no se atreverían a mancillar la sangre que corre en su vena. La voz instó a Karen a superar su miedo y ascender al trono, donde lo que deseaba lo esperaba. Cuando Karen llegó al trono, que el emperador había querido proteger tan desesperadamente que hizo un trato con un demonio, y mientras subía las escaleras que conducían a él, sintió como si estuviera caminando sobre sus cadáveres, recordando que nunca imaginó que esta sería la causa de sus muertes. Encontró su vieja arma allí. La voz lo recibió como representante del clan del Lobo Azul, y le dijo que esta era su arma. Karen inmediatamente reconoció su amada espada dada por el emperador, la espada demoníaca, Ruina. La voz le pidió que la imbuyera de maná, pero Karen se opuso, diciendo que la espada devora el alma del usuario. La voz lo tranquilizó, afirmando que la voluntad demoníaca que una vez habitó la espada ya había sido aniquilada por su abuelo y que lo que estaba viendo era meramente una forma distorsionada, dejada por la maldición del demonio, y que él era el único capaz de despertarla. Karen dudó, preguntándose si tocar la espada era seguro, temiendo volver a la persona que una vez fue, que obedecía las órdenes del emperador y tomaba innumerables vidas. En ese momento, la voz de Halo resonó en su mente, instándolo a superar su miedo. Karen finalmente entendió el verdadero significado de la inusual amabilidad de Halo. El propósito del ritual de apertura de ojos no era solo obtener un arma, sino, para el heredero que despierta el maná de claravisión, superar su mayor miedo. Armado con esta comprensión, Karen extendió su mano con confianza hacia su espada. Tan pronto como Karen agarró la espada, una inmensa energía azul que reconoció como el maná de claravisión lo inundó, y la forma de la espada comenzó a cambiar en su mano. Una voz grave le dijo que no sabía por qué la espada se le apareció en su antigua apariencia, Ruina, pero explicó que esta espada originalmente pertenecía a su ancestro, Ral. La voz mencionó que la razón por la que esta espada no estaba registrada en los libros de historia, a diferencia de la otra espada gran que Halo tomó, era que su poder poseía una naturaleza completamente diferente a la de la familia. Karen sintió un dolor intenso mientras el maná latente en la espada comenzaba a agravarse en su cuerpo, pero la voz le ordenó que aguantara. Karen notó que el flujo de maná en su cuerpo se volvía más feroz, y le preguntó a la voz el verdadero nombre de la espada. La voz reveló que esta espada era la espada ejecutora guillotina, la hoja que había decapitado a innumerables demonios y devorado sus poderes, hasta el punto de que los demonios mismos olvidaron su existencia por puro miedo. Karen contempló el nuevo nombre de su arma. La voz comentó que una espada que se asemejaba a la oscuridad del mar profundo se adaptaba perfectamente al destino de Karen. Karen preguntó sobre la identidad de la voz, adivinando que podría ser el dragón azul, el dragón guardián de su casa, pero la voz respondió que Karen aún no poseía suficiente poder para soportar su verdadero nombre, y lo invitó a visitarlo en el Mar del Norte un día cuando ganara la fuerza para gobernar los mares. Después, Karen preguntó cómo salir de este mundo, y la voz señaló que ya sabía la respuesta. Karen se dio cuenta de lo que tenía que hacer, destruir el mundo como le dijeron al principio del ritual. Con gran entusiasmo, declaró que siempre había querido intentar eso. Luego blandió la espada con poder, destrozando el mundo ilusorio a su alrededor. En el mundo real, Halo estaba consolando al ansioso Vali, admitiendo que es doloroso para un padre ver a su hijo caminar un camino que él no pudo,
pero enfatizó que estos son los momentos en que uno debe probar su resolución. De repente la piedra del juramento comenzó a agrietarse violentamente, y Leo gritó, alertando a su abuelo de que la piedra se estaba rompiendo. En un momento de shock general, la piedra se rompió completamente. Karin apareció en un destello de luz donde la piedra rota había estado, sosteniendo su nueva espada, miró alrededor con una sonrisa y preguntó qué le había pasado a la piedra del juramento. Notando que estaba rota, Vali lo confrontó enojado, demandando saber qué hizo. Karin respondió alegremente, con cuidado, mientras levantaba la espada alta, anunciando que era la espada ejecutora guillotina de nuestro ancestro Ralistein. Estas palabras dejaron atónitos a Halo y a los ancianos. Esta hoja legendaria había sido borrada de la historia de la familia, su existencia transmitida solo oralmente al patriarca y a los ancianos. Todos se preguntaron por qué había aparecido ahora. Mientras Halo reflexionaba si el tiempo del convenio se acercaba, Halo finalmente le preguntó a su nieto si tenía miedo de esta espada, a lo que Karin respondió con completa confianza, no. Después de que Halo procesó la situación, comenzó a pensar en la historia antigua. Hace mucho tiempo sus ancestros hicieron un convenio con los dragones azules para aniquilar a los demonios, y como token de este convenio, dejaron atrás la piedra del juramento, esperando al descendiente que un día cumpliría la promesa. Halo miró a su nieto Karin, preguntándose si él era el destinado a cumplir esta promesa. En consecuencia, Halo levantó su mano, y oficialmente declaró que Karin, hijo de Vali Listein, como el elegido por la espada ejecutora, guillotina, era un miembro legítimo del castillo Cheonghai, y un heredero directo calificado para heredar los ritos de iniciación. Estas palabras enfurecieron a Rapael, quien se opuso a otorgar estos ritos a tal mocoso. Mientras tanto, Vali se apresuró a verificar a su hijo, pero Karen le aseguró que no estaba herido. Tails, el tío mayor, estaba inmerso en sus pensamientos, admitiendo para sí que nunca había oído hablar de esta espada legendaria antes, y que su aura alone era escalofriante. En su mente, Tails se dirigió a su hermano Vali, advirtiéndole que no dejaría que el asunto de la sucesión se viera afectado por una nueva variable como su hijo, a pesar de que Karen ahora caminaba por un camino que nadie había recorrido antes. Después de eso, Halo declaró terminada la ceremonia de apertura de ojos, y ordenó a todos que regresaran. Mientras se iban, Rapael confrontó con ira a su hermano mayor Tails, preguntándole si solo iba a quedarse de brazos cruzados. A lo que Tails calmadamente respondió que pronto se sentarían a hablar. Rapael pensó que incluso alguien tan codicioso como Tails sentía el peligro. Rapael expresó su confusión y enojo, preguntándose por qué el hijo de Vali fue elegido de entre todas las personas. Tails le aconsejó que lo más importante ahora era no pelear entre ellos. Cuando llegó el momento de que sus padres se fueran, Vali le preguntó a su hijo con preocupación si estaría bien por su cuenta. Jaindik lo tranquilizó diciendo que el castillo Cheonghai era el lugar más seguro. Vali estuvo de acuerdo en que el castillo era seguro de amenazas externas, pero expresó su preocupación por las internas, aunque añadió que sus hermanos no se atreverían a actuar imprudentemente en presencia de su padre. Jaindik se acercó a ellos e informó que Lady Sabina supervisaría los ritos de iniciación de Karen. Tanto Karen como su padre se sintieron aliviados. Elena Listein, la hermana menor de Halo, era conocida por habilidades que no eran menores que las de su hermano, y tenía el apodo de la Loba Blanca. Vali aconsejó a su hijo que fuera respetuoso con ella, y Karin prometió que lo sería. Antes de irse, Jaindik transmitió un mensaje final de Halo, afirmando que se prepararía una residencia permanente para la familia de Vali en el castillo y que podían visitar en cualquier momento. Vali se conmovió profundamente por este gesto de su padre y le agradeció a Jaindik, diciendo que ahora podía irse en paz. Se despidió de su hijo, pidiéndole que se cuidara y que acudiera a él cuando lo necesitara. Después de que el tren partió, Jaindik guió a Karen a través del castillo, diciendo que Lady Sabina lo estaba esperando. Antes de llegar, Jaindik le dio un consejo a Karen, pidiéndole que evitara llamar a Lady Sabina con el título de abuela, porque odiaba intensamente ese título. Karen le agradeció por el consejo, aunque se preguntó para sí sobre lo extraño de ello. Luego llegaron al salón de entrenamiento espiritual en el bosque Cheonghai, un lugar al que solo se permitía entrar al linaje de sangre directo. Jaindik le dijo a Karen que Lady Sabina lo esperaba adentro, y que el Lord Leo también estaba allí, a petición especial de su padre, Rapael. Karen se deleitó al escuchar esto y entró. Mientras Jaindik comentaba para sí que las cosas estaban a punto de volverse ruidosas again, Karen sintió un tremendo aura de maná emanando del salón incluso antes de entrar. Cuando abrió la puerta, anunció su llegada, saludando a la Loba Blanca, y una voz aguda desde adentro le ordenó que entrara sin demora. Karen se sorprendió por la apariencia juvenil de Lady Sabina. Ella lo recibió y le preguntó si estaba sorprendido de que no luciera como se había imaginado. Sabina comentó lo rápido que pasaba el tiempo, ya que el dulce hijo de Vali ya había crecido. Karen inmediatamente se dio cuenta de que su juventud eterna se debía a reconstruir su cuerpo con maná, una habilidad poseída solo por aquellos en el nivel de maestro de 8 estrellas. Sabina ordenó a Karen que se sentara con las piernas cruzadas junto a Leo,
Karen cumplió y le susurró a su primo nervioso que se verían mucho de ahora en adelante y que esperaba con ansias eso. Sabina comentó su conocimiento de su título, así que Karen le dijo que lo había leído en libros de historia porque le gustaban, y dijo que tal como su hermano Ja lo describió, él era de hecho un niño interesante. Cuando Karen le preguntó qué había dicho su abuelo, ella transmitió su mensaje: es un niño que te gustará mucho, y añadió que ahora entendía porque después de verlo por sí misma. Sabina recordó su conversación con Halo, quien describió a Karen como un niño que debe navegar a través de un vasto mar, y le pidió que fuera su faro para guiarlo para que pudiera gobernar ese océano. Sabina vio en Karen un potencial inmenso como el mar abierto, salvaje e infinito, y aunque aún estaba sin pulir, podría algún día gobernar una generación entera. Consideró que conocer a este niño interesante era un asunto divertido. Sabina comenzó la lección, explicando que sentarse con las piernas cruzadas era la base del cultivo de maná, y que una vez que pasaran la etapa preliminar, podrían cultivar maná sin necesidad de sentarse, tal como ella lo hace. Luego liberó una onda de maná de mar claro que asombró a los niños. Sabina explicó el método del Señor del Mar, que se basa en crear un océano de maná dentro del cuerpo y controlarlo. Explicó que la fuerza de una persona aumenta con el número de océanos que controla. Controlar 8 océanos significa alcanzar el rango de 8 estrellas. En cuanto a dominar esos 8 océanos como un vasto mar, ese es el reino de 9 estrellas. Añadió que solo había 3 personas en todo el continente que habían alcanzado este nivel, y solo una dentro del imperio. Karen inmediatamente se dio cuenta de que esta persona era su abuelo, Halo. Sabina confirmó que el único experto de 9 estrellas en el continente era su hermano, Halo Listein. Esta declaración encendió una llama de determinación en Karen, quien juró que en esta vida definitivamente alcanzaría a su abuelo. Sabina notó este intenso deseo de poder en el niño, y lo encontró truly amusing, creyendo que sería digno de entrenar. Sabina comenzó el entrenamiento de maná, ordenando a los niños que vertieran maná en los canales que se abrieron durante la ceremonia de despertar, recordándoles que el poder del maná no debe ser controlado, sino aceptado. Sabina observó sus ondas de maná, y Karen notó que sus ondas de maná todavía estaban un poco ásperas, y ella lo guió para que comenzara desde el corazón primero. Sabina inmediatamente quedó impresionada por la habilidad de Karen, preguntándose cómo podría ser esto el poder de alguien que acababa de terminar la ceremonia de despertar. Lo comparó con Leo, que apenas había comenzado a aproximarse al nivel de 2 estrellas, a pesar de haber recibido el método del Señor del Mar hace 2 años. En contraste, Karen, sin ninguna instrucción, estaba instintivamente tallando sus propios caminos de maná. Karen sintió una presión intensa como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado, así que dejó de cultivar por su cuenta. Sabina inicialmente pensó que su cuerpo estaba exhausto, pero se dio cuenta de que había ajustado magistralmente su ritmo. En ese momento, Leo colapsó por sobreusar su maná, y Sabina se apresuró hacia él, regañándolo por forzar su maná. Sabina admitió para sí que se había distraído mirando a Karen. Vio que el papel de los adultos era prevenir que los niños se lastimaran debido a su imprudencia. Karen miró a Leo con decepción, describiéndolo como vergonzoso. Sabina comparó a Leo con Karen, quien había evaluado con precisión sus límites y se detuvo antes de lastimarse. Quedó impresionada por su autocontrol a pesar de su deseo de poder, y comenzó a preguntarse si este niño realmente necesitaba un faro para guiarlo. Sabina se dirigió a Karen, prometiendo asegurar su seguridad durante 3 años, pidiéndole que se concentrara en construir su fuerza durante este periodo para que pudiera protegerse a sí mismo. Karen acordó entusiastamente. Más tarde, en el terreno de entrenamiento de duelos, Leo se acercó a Karen y le preguntó si planeaba usar la espada guillotina incluso en el entrenamiento. Karen respondió, preguntándose si había algún problema con eso, explicando que su abuelo le había dado una vaina especial para contener el aura de la espada. El nuevo instructor se acercó a ellos y se presentó, quien entrenaría a los niños en esgrima, como el comandante de los caballeros lobo marino, Cerus Winterguard. Karen saludó cortésmente a Sir Cerus, notando para sí que era un experto de 8 estrellas. Cerus les dijo a los niños que no se dirigiría a ellos con el título joven maestro hasta que se ganaran el reconocimiento de los caballeros lobo marino. Karen respondió que no le importaba y lo encontraba más cómodo, añadiendo que estaba bien que ganarse el respeto de los lobos azules Trog. La habilidad es una tradición en la familia Listen. Cerus se sorprendió por la inusual reacción de Karen. Notando que la mayoría de los nobles se habrían ofendido, Sir Cerus inicialmente pensó que quizás finalmente había llegado un heredero serio y constante para la familia después de una larga espera, pero Karen pensaba confidentemente para sí que, al final, todos se inclinarían ante él. Al notar este aura, Cerus inmediatamente cambió de opinión, concluyendo que el que había llegado no era un heredero serio, sino alguien peor que Leo, un verdadero sinvergüenza. Mientras tanto, Sabina estaba advirtiendo a su hermano, Halo, aconsejándole que pensara en el impacto de Karen en la estructura de sucesión y qué significaría para el propio hijo de Halo. Halo se preguntó si su hermana estaba insinuando que su hijo podría estar amenazado por su sobrino. Sabina aclaró que si el talento excepcional de Karen se daba a conocer en todo el imperio, obviamente afectaría a quien lo sucedería y qué pasaría después. Sabina hablaba con su hermano,
Halo, expresando su preocupación de que su familia pudiera terminar ahora que la piedra del juramento se había hecho añicos, especialmente con la cantidad de demonios que venían desde más allá del Mar del Norte aumentando significativamente. Halo desestimó esta idea como una tontería y reveló una profecía secreta conocida solo por el cabeza de familia: la persona que rompa la piedra establecerá una nueva piedra, tal como lo hizo su ancestro hace mucho tiempo. Sabina se dio cuenta de que esto significaba que el tiempo del convenio estaba cerca. Cuando le preguntó cuándo se lo diría a Karen, Halo respondió que sucedería cuando llegara el momento adecuado. En el invierno, Vali leía una carta de su hijo, Karen. Karen escribió para tranquilizar a su padre de su bienestar y le contó sobre su progreso en el entrenamiento, habiendo dominado recientemente la cuarta forma de 2 estilos de esgrima diferentes. También mencionó que estaba tratando de llevarse bien con sus parientes como su padre le había pedido, y que estaba cuidando, especialmente de Leo. Al final de la carta, bromeó pidiendo más dinero porque su asignación se había agotado, lo que hizo reír a Vali con cariño. En una conversación con Heinrich, Vali recordó lo preocupado que estaba cuando dejó a Karin en el castillo por primera vez hace 3 años. Heinrich lo tranquilizó diciendo que Karin se había adaptado sorprendentemente bien y que el castillo ya no estaba tranquilo por su culpa, aunque Vali intentó aconsejar a su hijo que no llamara la atención. Heinrich sabiamente respondió que una joya brillará incluso si se queda en su lugar, pero Heinrich advirtió que la situación podría cambiar, ya que pronto sería imposible prevenir que las noticias sobre Karen se extendieran, y que como un lobo azul, tendría que llevar a cabo las tareas asignadas. Lo que más preocupaba a Vali era la reacción de su hermano ante la creciente influencia de Karen. Heinrich ofreció un último consejo a Vali, recordándole que Lady Sabina quería mucho a Karen. Vali se sintió aliviado al escuchar eso. Vali expresó su sensación de que la asignación mensual que enviaba había dado sus frutos, mientras Heinrich respondió, expresando su felicidad de verlo bromeando y luciendo menos preocupado, pero Vali expresó su preocupación de que su tía pronto dejaría el castillo. Heinrich lo tranquilizó nuevamente, explicando que Karen había formado una relación cercana con los caballeros lobo marino, hasta el punto de que le habían dado un apodo, el pequeño perro rabioso del mar azul. En el terreno de entrenamiento, Karen apareció, entrenando intensamente, superando fácilmente a un enorme caballero llamado Hans. Karen lo regañó por su debilidad, diciendo que el arte de la espada lobo marino es inútil si te vences por la fuerza, y que uno debe luchar con fuerza incluso si sus huesos están rotos. Hans se rindió, admitiendo que Karen era el único que proyectaba su fuerza, mientras Karen se burlaba de sus músculos, llamándolos músculos de globo. En el terreno de entrenamiento, Hans admitió que el término músculos de globo era nuevo para él, y reconoció que sin usar maná, ya no era rival para Karen ahora, lamentando cuánta fuerza había ganado el joven en solo un año. Hans luego le dijo a Karen que probablemente lo enviarían en una misión pronto. Hans reveló que Sir Zerus sería quien decidiera el timing de la misión porque Halo estaba actualmente en la capital, y especuló que su destino sería la región de la cúpula celestial en el oeste del ducado donde las apariciones de demonios estaban aumentando. Cerca, Leo entrenaba ansiosamente, pensando que no quería ir en la misma misión con Karen, pero al mismo tiempo esperaba hacer felices a sus padres si le iba bien. De vuelta en el presente, Vali reveló a Heinrich que la razón de su convocatoria no era solo la carta de Karen. Vali le dio una pequeña bolsa, explicando que los inspectores de la puerta de su territorio la encontraron en el carro de un mercante proveniente de la baronía de Belous. Vali confirmó que era una droga llamada cocaína, y le pidió que investigara el máter de la baronía de Baelos Starting desde el castillo del Mar Azul. En la estación de tren, alguien se bajó del tren preguntándose si este era el castillo del Mar Azul. Esa noche, Karen vagaba por los terrenos del castillo, después de haberse colado y robado una botella de licor de la colección de Zerus, comentando para sí que meterse con la colección de Zerus siempre era emocionante. Mientras disfrutaba de su bebida, escuchó a un visitante preguntando al guardia por el duque Listein sobre un asunto urgente. El guardia confirmó que el duque estaba en la capital, y que el comandante de caballería Zerus estaba a cargo. Karen intervino en la conversación, y cuando el guardia lo reconoció, el visitante se presentó como el joven barón Rohan Balous. Rohan reconoció a Karen por los rumores que había escuchado sobre él. Aunque el ate Rohan sugirió ir al comandante nocturno, Karen insistió en que él sería quien escucharía su historia, argumentando que era una cuestión de cortesía para un noble de su lado recibir a un visitante que había venido en persona por un asunto urgente. Karen ordenó al guardia que entregara un mensaje separado a Zerus. El juicio político de Karen impresionó a Rohan, aunque a Rohan le preocupó ver a un niño sosteniendo una botella de licor. Luego invitó a Rohan a seguirlo. En una habitación privada, Karen resumió el problema de Rohan: la presencia de un grupo de bandidos en las montañas orientales de su baronía. Rohan confirmó esto, añadiendo que estos bandidos estaban esparciendo drogas y secuestrando people para venderlos como esclavos. Rohan explicó con pesar que su baronía era pobre y militarmente débil,
y que el intento de su padre de enfrentar a los bandidos había fallado, y resultó en que él resultara herido y postrado en cama. Karen golpeó la botella de licor en la mesa con enojo, declarando que despedazar a estos sinvergüenzas no era castigo suficiente para ellos, pero señaló un punto desconcertante, preguntándose cómo un mero grupo de bandidos podría ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra un ejército regular. Rohan respondió que sospechaban que estos bandidos en realidad podrían ser desertores del ejército del Reino del Sur, que actualmente estaba en guerra. Karen analizó la situación, concluyendo que después de la abdicación del emperador malvado, el ejército imperial había centrado sus recursos reducidos en la guerra del sur, creando un vacío de seguridad en el norte, que permitió a los desertores convertirse en bandidos. Rohan estuvo de acuerdo en que esta teoría parecía la más plausible. Karen luego le ofreció a Rohan una bebida, explicando que la baronía de Baelos era adyacente al feudo donde residía su padre, haciendo de esto un asunto personal para él también, y expresó su deseo de ayudar personalmente. Rohan se sintió agradecido por este gesto, aunque se preguntó para sí sobre lo apropiado de aceptar una bebida offered por un niño. Karen alegremente admitió que la bebida era robada de la colección de Sir Serus y le pidió a Rohan que lo mantuviera en secreto entre ellos. Rohan se soqueó al escuchar el nombre del famoso comandante de caballería. En ese mismo momento, Serus entró en la habitación y le preguntó a Karen si no habían acordado que no tocaría su bebida. Rohan se agitó y derramó su bebida, pero Serus lo tranquilizó. Serus se dirigió a Rohan, confirmando que había oído hablar de su grave preocupación por los bandidos, lo que Rohan confirmó que era la razón por la que había venido a pedir ayuda. Cuando Serus estaba a punto de responder, Karen lo interrumpió. Serus se volvió hacia él, regañándolo por beber a su edad, y le quitó su bebida. Serus se disculpó con el joven varón por la escena, luego lo tranquilizó de que el castillo del Mar Azul no se quedaría de brazos cruzados mientras un viejo partner sufría, y le dijo que estaban planeando organizar y despachar tropas pronto. Karen se ofreció como voluntario para ir en la misión, pero Serus inmediatamente se negó, argumentando que el enemigo era un grupo entrenado y podría tener luchadores hábiles desconocidos. Rohan se sorprendió por la seriedad de Karen al querer ayudar. Serus se opuso, sabiendo que el combate real era diferente del entrenamiento. Karen argumentó que ser sobreprotector no era bueno, pero Serus insistió en que prefería enviarlo a enfrentar un peligro claro en el oeste que uno ambiguo. Ante eso, Karen sonrió astutamente y le preguntó qué tal si le hacía una oferta que no pudiera rechazar. En una escena posterior en la estación de tren, Leo se soqueó al ser forzado a ir en la misión, mientras Karen entusiastamente envolvía un brazo alrededor de él, encantado de que fuera su primera misión. Serus, que observaba la escena, se dio cuenta de que había sido engañado, y que Karen había usado a Lady Sabina como palanca. Serus pensó que quizás esto era lo mejor, ya que un guardián confiable los acompañaría. Serus se dio cuenta de que su acuerdo con la condición de que Lord Leo fuera, implícitamente significaba su satisfacción con los resultados de su entrenamiento. El barón Rohan también estaba presente para despedirlos, y estaba muy preocupado por la seguridad de los nietos del duque y la responsabilidad de su familia si algo les pasaba. Serus intentó tranquilizarlo, y le aseguró que no había necesidad de que se preocupara, ya que explicó que con Sabina presente, ningún daño les llegaría nunca a los niños. Pero Sabina lo interrumpió con una impactante declaración, declarando que no tenía intención de intervenir a menos que los niños estuvieran en peligro de muerte. Esta declaración aterrorizó a Rohan y a Leo. Serus comentó sobre su audacia usual, y Sabina insinuó que había una razón que le impedía estar en la primera línea, algo que Serus pareció entender y aceptar. En la estación de tren, Sabina notó que Leo temblaba, así que se dirigió a él, diciendo que entendía su miedo, pero lo instó a considerar esta misión una oportunidad para probar cuán serio había sido sobre su entrenamiento en los últimos 3 años y una oportunidad para ganar reconocimiento como miembro de los Lobos Azules. Karen interrumpió con su estilo sarcástico, preguntándose si Leo siempre necesitaba que alguien lo empujara desde atrás. Leo respondió con enojo, pero las palabras de Karen despertaron su determinación, y se dio cuenta de que era hora de probarse a sí mismo. El tren mágico partió del castillo del Mar Azul con destino a la baronía de Baelos. Mientras el tren se alejaba, Karen pensó para sí que no esperaba que este momento llegara tan rápido. En el tren, Sabina le explicó al barón Rohan por qué no podía aparecer en la primera línea. Su presencia en el castillo del Mar Azul era un secreto, y si fuera descubierta, los bandidos desaparecerían sin dejar rastro. Sin embargo, Rohan permaneció preocupado por enviar solo 2 niños en esta misión, ya que notó que Karen no mostraba signos de tensión, mientras Leo parecía extremadamente ansioso. Mientras tanto, Leo recordaba los regaños de su madre. Ella le había preguntado cómo podía acercarse a Karen después de la humillación que sufrió hace 3 años, que había manchado el honor de su padre, asegurándole que Karen era su rival, no su amigo. Cuando Leo permaneció en silencio, ella lo llamó un niño débil.
Finalmente, Leo respondió a su madre, explicando que Karen no era su rival, explicó la enorme brecha de talento entre ellos, ya que Karen había alcanzado el nivel de 4 estrellas a la edad de 13 años, mientras que él solo había alcanzado el nivel de 3 estrellas a la edad de 15 años. Leo afirmó que Karen no era su rival, sino su objetivo que lo impulsaba a trabajar duro y avanzar. Su madre concluyó su conversación diciéndole que solo veía los árboles, la competencia, no el bosque, el panorama más amplio. De vuelta en el tren, Sabina hablaba con Leo, quien admitió su nerviosismo ya que era su primera misión. Sabina le hizo una pregunta directa: ¿podría matar a un hombre? Leo vaciló, pero Sabina lo alentó, diciendo que no había necesidad de dudar de sí mismo, y que ella sabía más que Eniwan lo duro que había sido su entrenamiento, recordándole que ella era quien lo había entrenado. Conmovido por sus palabras, Leo se dirigió a ella como: maestro, el tren anunció su llegada en 20 minutos, así que Sabina decidió que durante la misión, se dirigirían el uno al otro como maestro y estudiante. Luego anunció que saltaría del tren para adelantarse y reconocer la situación sin ser notada. Rohan protestó por el peligro de saltar de un tren en movimiento, pero Sabina lo tranquilizó de que no sería Hel de Countable por nada, porque sus sobrinos lo estarían observando desde la distancia. Karen comentó con admiración su audacia, y Sabina saltó del tren, dejando a Rohan y Leo en estado de shock, preguntándose sobre las excentricidades de la familia Listen. Epanter era Ibel en la baronía de Belous. Fueron recibidos por el padre de Rohan, el barón Belous herido, quien se disculpó por recibirlo sentado debido a su mala salud. Karen respondió cortésmente, pidiéndole que no se preocupara por ello y preguntando por sus heridas. Epan conocer al barón Belous postrado en cama. El barón agradeció a los niños por su preocupación y mencionó que había conocido a Karen y a su padre hace 10 años, comentando lo maravillosamente que había crecido, lo que debe hacer que su padre esté orgulloso. Karen, que no se sentía cómodo con las formalidades, le pidió al varón que hablara simplemente con él, y el varón accedió a llamarlo joven maestro Karen. El varón mostró una perspicacia aguda, deduciendo que como a Karen se le había asignado su primera misión, debía haber alcanzado el nivel de 4 estrellas en las artes marciales a una edad tan temprana. El varón expresó su confianza en el juicio de la casa principal sobre las habilidades del niño, pero al mismo tiempo se sintió preocupado por 2 jóvenes prometedores en una misión tan peligrosa. Karen tranquilizó al varón, diciendo que entendía su preocupación, pero el fracaso en sus misiones mancharía el honor de los lobos azules, y que ellos nunca consideran el fracaso. Luego se volvió hacia Leo para confirmación, y Leo de mala gana estuvo de acuerdo en que definitivamente tendrían éxito. El varón se rió y les agradeció por su confianza. Karen notó que el varón necesitaba descansar y anunció que se irían. El varón les encomendó el asunto y les dijo que había preparado una guía para que la siguieran. Los niños partieron con la guía a través de las montañas nevadas. Karen se burló de Leo, preguntándose si ya estaba cansado, pero Leo lo ignoró y expresó su desconfianza hacia la guía, señalando que no había garantía de que no estuviera coludido con los bandidos. Karen sarcásticamente lo felicitó por finalmente poder pensar. Luego calmadamente confirmó que las sospechas de Leo eran correctas, y que la guía muy probablemente era uno de los bandidos. Leo se soqueó y preguntó, ¿cómo lo sabía? Karen explicó que había escuchado la conversación del barón Rohan en la estación. En un flashback, el ate Rohan preguntó cómo localizarían la guarida de los bandidos, y Rohan respondió que tendrían que usar un traidor dentro del dominio. Cuando Leo le preguntó por qué no se lo había dicho antes, Karen respondió que había estado tenso todo el día. Karen luego analizó la situación, señalando la astucia de Rohan al usar deliberadamente al traidor Egain Stellos, y le explicó a Leo que su papel actual era ser cebo, ya que su secuestro como jóvenes nobles les reportaría un alto rescate. Karen le explicó a Leo que el hecho de que el traidor permaneciera impune y vivo hasta ahora era prueba de esto, lo que significaba que habían llegado al punto de la desesperación. La guía, Zen, los llevó a una emboscada tendida por el líder bandido, quien lo recompensó con una suma extra porque los objetivos eran jóvenes nobles. Uno de los bandidos señaló que los 2 jóvenes no parecían seguirlos obedientemente. Karen y Leo se pararon listos para luchar, y Karen declaró con intensa rabia que no los perdonaría por esparcir drogas en la tierra de su padre. De vuelta en la residencia del barón, Rohan le preguntó a su padre si estaba bien. Su padre lo tranquilizó sobre su salud. Rohan le ofreció a su padre una taza de agua, y el preocupado Rohan le preguntó a su padre si los 2 jóvenes estarían bien. El padre respondió que el castillo del mar azul enviando a los niños sin información suficiente era prueba suficiente de su confianza en sus habilidades. Luego añadió que Karen le recordaba al duque Halo en sus años más jóvenes, no solo en apariencia sino en su actitud segura y su actitud calmada y digna. En la residencia del barón, el barón Belous expresó su confianza a su hijo, diciendo que era correcto depositar expectativas en los 2 niños. Mientras tanto, en las montañas nevadas, Karen estaba inmerso en una feroz batalla, decapitando a hábil y, supernaturalmente bandidos. Leo observaba la escena en silencio horrorizado, pensando para sí que Karen era un verdadero monstruo. El subjefe bandido le dijo aprensivamente al líder que no eran gente ordinaria, y que deberían retirarse para informar a la fuerza principal. Esto enfureció al líder bandido,
quien se negó a ser derrotado por un niño novato, y se abalanzó hacia Karen con una aura roja, pero Karen lo recibió con frialdad, describiendo su grito de guerra como molesto, y luego lo partió por la mitad con un solo golpe. Leo quedó atónito, mientras Karen comentaba casualmente que había usado accidentalmente una técnica poderosa. Karen se quejó de que el líder había manchado su ropa. Uno de los bandidos sobrevivientes llamado Ora estaba aterrorizado por el poder de Karen y el aura de su espada que casi lo abrumó, así que se rindió inmediatamente. Con una sonrisa astuta, Karen le preguntó a Ora si tenía una cuerda y le ordenó que la trajera. Para asombro de Leo, Karen hizo que Ora lo setare a él y a Leo, y también lo armó con sus espadas. Leo preguntó por qué llegaban a tales extremos, y Karen explicó que para hacer un cebo efectivo y descubrir la base del bandido, su captura tenía que ser convincente, ya que era ilógico que dos nobles fueran capturados por un solo hombre desarmado. Mientras caminaban, Karen comenzó a interrogar a su prisionero, Ora. El aterrorizado Ora confesó que Indeed eran desertores del reino de Caes, en la zona de guerra del sur. Karen le preguntó sobre su número en la fortaleza. Ora le informó que había 130 de ellos, incluyendo 2 magos y sus caballeros guardias. Ora se dio cuenta en ese momento de la magnitud de su error, y de que los que había capturado no eran solo nobles ordinarios, sino herederos de la gran familia Listen. Karen encontró ilógica la historia de Ora de que su líder les había prometido dinero fácil. Se preguntó por qué una élite como los magos estaría con un simple capitán de infantería, y por qué elegirían la pobre baronía de Beloús para llevar a cabo robos. Karen concluyó que la historia no tenía sentido, y decidió que tenían que ver la verdad con sus propios ojos. Al llegar a la guarida de los bandidos, fueron recibidos con sorpresa por otros guardias que se preguntaron por qué Ora había traído rehenes con él. En la entrada de la guarida de los bandidos, los guardias cuestionaron a Ora sobre por qué regresaba solo y con armas. Ora afirmó que tomó las armas de los jóvenes maestros como su botín, y que sus otros camaradas estaban persiguiendo a los fugitivos. Los guardias se burlaron de él pero abrieron la puerta. Adentro, Karen comentó para sí que estos desertores parecían laxos, pero sintió un poder extraño que lo había estado inquietando todo el camino, y su espada guillotina comenzó a reaccionar a ello. Pronto descubrió la fuente de su inquietud: cadáveres de pájaros colgados como sacrificios, y un gran círculo de magia negra en el suelo. Karen inmediatamente ordenó a Ora que lo desatara y le diera su espada. Luego le dijo a su asombrado Leo que desenvainara su espada Silfide, advirtiéndole que la necesitaría pronto. En ese momento, el círculo mágico se activó y esqueletos armados comenzaron a levantarse del suelo, causando que Ora entrara en pánico. El líder bandido apareció, y burlonamente dio la bienvenida a los rehenes por entrar en su fortaleza montañosa. Karen buscó al mago negro con sus ojos pero no pudo encontrarlo, concluyendo que se estaba escondiendo en algún lugar. Rápidamente agarró a Ora como rehén, poniendo la espada en su cuello y amenazando con matarlo si los bandidos atacaban. Leo se soqueó por este acto, que consideró una violación del honor noble. El líder bandido se burló de Karen, preguntando si los nobles no se suponía que valoraran el honor sobre todo. Karen replicó, preguntándose por qué no debería permitírsele hacerlo. El líder encontró a Karen interesante pero declaró que el rehén no valía nada, y que Ora era completamente inútil, dándole a Karen permiso para hacer lo que quisiera con él. El líder empujó a Ora hacia Karen. Cuando Leo se dio cuenta de que estaban atrapados, le preguntó a Karen por su plan. Karen respondió confiadamente que el plan era simple, solo tenían que eliminar al líder. El líder notó el aura de maná azul de Karen y se veía preocupado. Karen le dijo a Leo que él se encargaría del líder y que Leo tenía que lidiar con los esqueletos. Antes de que Leo pudiera procesar lo que eso significaba, Karen cargó poderosamente hacia el líder, dejando a Leo solo para enfrentar al ejército de esqueletos que se había levantado completamente. El pánico golpeó a Leo mientras estaba rodeado por los soldados esqueléticos, preguntándose cómo se suponía que debía lidiar con todos ellos por su cuenta. Mientras los esqueletos avanzaban para atacarlo, Karen ya había alcanzado al líder y desató un poderoso golpe gritando: tercera forma de la espada del lobo marino. Karen dirigió la energía de su espada hacia el líder. Después de que el golpe de Karen golpeara al líder y le cortara la mano, este cayó con dolor, y llamó a Karen un maldito mocoso. Karen se burló de él, diciendo que si iba a atacar, debería haberlo hecho antes. El líder se preguntó por qué el castillo del Mar Azul se estaba inmiscuyendo en sus asuntos, y Karen explicó que esta baronía estaba al lado de las tierras de su padre, y le dijo que no tenía intención de matarlo pero que lo llevaría al castillo. Mientras tanto, Leo estaba luchando contra los esqueletos. Con un rendimiento sorprendentemente bueno, desde la distancia, Karen lo observaba y lo alentaba a seguir luchando con pura fuerza como el arte de la espada del lobo marino les enseña. Karen regresó al líder herido Michael Knox y le preguntó su nombre nuevamente para estar seguro. Después de que respondió, Karen lo apuñaló despiadadamente en la pierna para forzarlo a someterse. Con una sonrisa escalofriante le ordenó que comandara a sus hombres a soltar sus armas, lo que el líder hizo con agonía. El derrotado Michael se lamentó de su derrota a manos de dos mocosos,
pero advirtió a Karen que cuando llegaran, ni siquiera alguien de la familia Listen podría manejarlos. Karen adivinó correctamente que el líder estaba depositando sus esperanzas en los magos negros. Karen se burló de las esperanzas del líder, preguntándose si realmente pensaba que la familia Listen enviaría solo 2 niños solos. Señaló que el círculo mágico había desaparecido, explicando que era natural para ellos tener un guardián. En ese momento, una explosión masiva retumbó en la distancia. Karen comentó que porque perdieron el tiempo con el líder, no pudieron capturar al mago negro con vida. Sabina apareció de repente, sosteniendo la cabeza cortada del mago negro. Leo estaba disgustado por la vista, mientras Sabina oficialmente declaraba la misión un fracaso porque dejaron escapar la pista más importante, el mago vivo. Karen descaradamente le preguntó a su tía si al menos estaba impresionada con sus métodos. Sabina respondió golpeando al líder derrotado hasta que perdió el conocimiento. Luego regañó a Karen por su imprudencia y por precipitarse en territorio enemigo sin pensar, diciendo que era igual que su hermano mayor, Halo, pero admitió que le daría puntos extra por esta audacia befitting a miembro de la familia Listen, mientras que se deducirían puntos por recurrir a tomar un rehén. Cuando le preguntó por qué, Karen explicó que quería explotar su debilidad, ya que nunca esperarían que un noble tomara un rehén. Sabina encontró este razonamiento divertido y se rió, llamándolo un niño loco como ningún otro que hubiera conocido. Mientras el líder capturado pensaba para sí, ¿qué grupo de bastardos locos? Sabina anunció que ahora regresarían al castillo del barón Ballows porque habría muchas preguntas. Mientras salían del campo de batalla, los villagers capturados fueron liberados de sus jaulas y comenzaron conmovedores reencuentros familiares. Después de la batalla, mientras las familias se reunían con sus amigos, seres queridos liberados, Karen notó al bandido ahora apartado, sintiéndose culpable. Karen burlonamente le preguntó si sentía un remordimiento de conciencia. Karen le dijo ahora que era demasiado pronto para eso. Por todo lo que sabía, podía terminar encerrado en la mazmorra de la baronía como sus camaradas. Luego le dijo que sería llevado al castillo del Mar Azul con su capitán en lugar de ser encarcelado en la baronía. Leo preguntó qué tan seguro era dejar ahora desatado. Karen explicó que lo necesitaban para ayudar a cargar a su capitán herido, pero advirtió a Leo que no bajara la guardia. En ese momento, uno de los villagers rescatados se acercó a ellos y habló en defensa de Ora, preguntándose si él también sería castigado. El villager explicó que Ora se había preocupado sinceramente por los prisioneros, trayendo secretamente medicina a los enfermos y dando su propia comida a los hambrientos, y suplicó que le mostraran misericordia. Sabina se volvió hacia Karen por su opinión. Karen miró al soqueado Ora, luego decidió que considerarían mostrarle clemencia, justificándolo por el hecho de que los había guiado a la guarida. La gratitud abrumó a Ora, y juró su completa lealtad a Karen hasta la muerte. Leo interrumpió la escena, llamando a Karen para que viera algo importante. Leo lo llevó a un barril, que contenía una enorme piedra mágica brillante. Mientras los villagers celebraban y lanzaban insultos a los bandidos capturados, Leo estaba seguro de que el joven maestro prepararía un festín para ellos sepan su regreso. Karen estaba inmerso en sus pensamientos. Finalmente se dio cuenta de la verdadera razón del gran grupo de bandidos en esta área pobre y remota, una mina de piedra mágica que la propia familia del barón no sabía que existía. Leo notó la mirada intrigante en el rostro de su primo y le preguntó qué trama estaba tramando ahora. El barón Rohan y su padre llegaron a recibir a los rescatadores. Rohan ordenó que los prisioneros fueran arrojados a la mazmorra, pidiéndole a Sabina que le entregara al líder bandido, pero Sabina, afirmando que era solo una guardiana, lo dirigió a sus estudiantes, Karen y Leo. Rohan invitó a todos a un modesto banquete, pero Karen declinó, diciendo que tenían que partir hacia el castillo del Mar Azul immediately. En ese punto, Rohan sacó el mater de la tarifa de la misión, admitiendo que su baronía carecía de los recursos para pagarla en su totalidad y solicitó un aplazamiento del pago. La expresión de Karen cambió a una mirada astuta, y comenzó a insultar deliberadamente a la baronía, describiéndola como un área remota entre áreas remotas, lo que provocó a Rohan. Karen luego anunció que los bandidos estaban tras otra cosa. Entirely, Karen reveló la piedra mágica al asombrado Rohan, quien admitió que no tenía idea de que hubiera una mina en sus tierras. Con todas las cartas en su mano, Karen anunció que él también tenía una propuesta que hacer. Karen presentó su propuesta al barón Rohan, de que el castillo del Mar Azul desarrollaría conjuntamente la mina de piedra mágica con la baronía de Baelos, con la condición de que el castillo proporcionara el capital inicial y las fuerzas de seguridad. Rohan internamente se soqueó, preguntándose si este niño realmente se daba cuenta de la magnitud de las palabras que estaba pronunciando, pero rápidamente se dio cuenta de que tener a la poderosa familia Listen como partner en la mina de su baronía sería en sí mismo una gran ganancia. Rohan concluyó que Karen había calculado todas estas cosas, y se maravilló de la audacia de un niño para conducir negociaciones de esta importancia. Karen añadió que este acuerdo podría permitir el establecimiento de una guarnición de los caballeros Listen en la baronía, lo que resolvería el problema de defensa y lograría crecimiento económico al mismo tiempo.
Cuando Rohan le preguntó sobre el porcentaje de participación que tenía en mente, Karen esquivó astutamente, diciendo que no era razonable para un niño como el discutir los detalles finos de tal proyecto, y que este era un asunto para que Rohan discutiera con su padre. Rohan accedió a consultar con su padre y contactarlos pronto. Más tarde, Karen le preguntó a Lady Sabina por qué esperaba que las cosas se complicaran en la guarida de los bandidos. Sabina explicó que la razón era el mago negro con el que lidió, revelando que no era cualquier mago ordinario, sino Tate la Hada, un criminal buscado de segundo grado en el imperio y un mago de sexto círculo. Sabina regañó a los niños por preocuparse por los peces pequeños, los bandidos, e ignorar el objetivo más importante. Sabina continuó su lección, explicando que la verdadera fuerza solo crece enfrentando oponentes fuertes, y que si hubieran derrotado al mago negro ellos mismos, no habrían perdido el tiempo con la chusma. Por esta razón consideró la misión un fracaso, un juicio que Karen aceptó respetuosamente. Luego se volvió hacia Leo, quien sintió que había sido ignorado, e inesperadamente lo elogió, diciendo que su desempeño fue mucho mejor de lo que había esperado, especialmente since era la primera vez que enfrentaba a los no muertos. Lo alentó a tener más confianza en sí mismo. En el castillo del Mar Azul, Halo regresó de la capital. Su séquito lo saludó e informó del regreso del Caballero del Oeste, y que Karen, Leo y Sabina estaban en camino de regreso de su misión. De repente, un mensajero llegó con un mensaje urgente del Palacio Imperial. Halo abrió la carta y se soqueó por su contenido. El emperador no había mencionado nada por el estilo antes de que él dejara la capital. Su Majestad el Emperador había invitado personalmente a su nieto, Karen, a la capital. En el tren de regreso, Ora cargaba a su capitán cautivo, Michael. Michael intentó persuadir a Ora para que escaparan juntos, aprovechando lo que consideraba un lapso de seguridad, pero Ora lo golpeó con ira y se negó, recordándole que él fue quien lo llamó inútil y desechable. En su regreso al castillo del Mar Azul fueron recibidos por miembros de la familia. Vali comentó sarcásticamente que el entorno de Karen todavía era tan caótico como siempre, a lo que Karen replicó bruscamente, amenazándolo. Vali dio la bienvenida cálidamente a su hijo, mientras Sabina hablaba con él, concluyendo que su hermano, Halo, probablemente lo había convocado, debido a los problemas que Karen había causado en la baronía de Ballows. Mientras tanto Vali felicitaba a su sobrino Leo por su gran logro, notando que las noticias lo habían precedido. Leo se sintió feliz, creyendo que su padre y abuelo estarían orgullosos de él. Luego Karen anunció que estaba cansado y que subiría a descansar. La conversación tomó un giro serio, ya que Sabina le preguntó a Vali si sabía algo sobre la inusual situación política en el imperio. Vali explicó que los otros grandes poderes, excepto por su familia, se estaban uniendo rápidamente, centrados alrededor del ducado de Salmón y el marquesado de Díaz. Sabina añadió que su padre, Halo, había planeado reunirse con varias familias en la capital para evaluar la situación, pero canceló todo porque sus conversaciones con el emperador no dieron un resultado satisfactorio. Vali explicó que estas dos familias fueron las que contribuyeron a derrocar al anterior emperador y a instalar al actual, y que ahora controlan el sistema. Sabina se lamentó de que su hermano, Halo, había decidido retirarse del poder central por el futuro del imperio, solo para ser recibido con este tratamiento ahora. Los dos concluyeron que la era de la paz estaba llegando a su fin, y que era hora de que su familia actuara. Sabina vio un lado positivo en la situación, señalando que lo que Karen había hecho podría ser lo más útil para ellos en este momento, ya que les da una razón justificada para expandir su influencia enviando tropas a las tierras de otras familias. Describió a Karen como un niño interesante porque hizo algo beneficioso para la familia en el momento perfecto. Vali le dijo a su tía que lo elogiaba demasiado, a lo que ella respondió que en realidad no lo estaba elogiando. Más tarde, Sir Serus lo saludó, felicitándolos por sus logros en someter a los bandidos fugitivos. Anunció que inmediatamente comenzaría a interrogar al líder bandido Humora estaba cargando, jurando extraer cada pieza de información de él. Cuando preguntó sobre la identidad de Ora, Karen explicó que por el momento, también era considerado un bandido, pero como había sido un informante, debería ser tratado con suavidad, y luego liberado, anunciando que planeaba convertirlo en su sirviente personal, lo cual, Serus, aceptó. Cuando los niños intentaron ir a descansar, Serus los detuvo, recordándoles que su misión aún no estaba completa. Karen preguntó a Serus cuándo había llegado, y él respondió que había llegado no hace mucho, y que debían escribir un reporte. Cuando Karen preguntó si tenían que escribir reportes separados, Serus les permitió escribirlo juntos. Karen inmediatamente intentó endosar la tarea a Leo, argumentando que él había hecho todo el trabajo duro. Luego recurrió a la persuasión, señalando que su tío Tails leería el reporte, y que esta era la oportunidad de Leo de sumar puntos para sí mismo al enfocarse en sus logros en el reporte, lo que convenció a Leo. Después de su regreso, Sir Serus ordenó que los prisioneros fueran encerrados, mientras Sabina le arrojaba la cabeza del criminal buscado, diciendo que los reportes de los niños serían suficientes. Mientras Karen le deseaba buena suerte a Leo con la escritura del reporte, anunció que iba a la sala de entrenamiento de Maná para usar la cuarta forma que había alcanzado recientemente, dejando a Serus asombrado por su implacable pasión.
Mientras tanto, Halo sostuvo una reunión de emergencia del Consejo Familiar, explicó que la razón de la reunión era la información obtenida durante la supresión de demonios que habían aparecido recientemente alrededor del castillo, le pidió a Jaindi que convocara al comandante nocturno, Cerus fue convocado y le presentó un pedazo de piel de demonio. Halo les dijo que este pedazo fue recolectado de la región occidental de la cúpula celestial. Halo notó que el maná oscuro latente en la piel no era ordinario, y se dio cuenta con shock de que pertenecía al emperador caído. Halo propuso dos posibilidades: o era simplemente su voluntad persistente en el mundo, o el emperador caído todavía estaba vivo. Halo dedujo que este máter estaba conectado con los eventos en curso en el imperio. Luego reveló otro desarrollo: las noticias de los eventos en la baronía de Valos habían llegado a los oídos del emperador, quien había extendido una invitación personal para que Karen viniera a la capital. Halo anunció su plan de enviar a Leo y a los caballeros lobo marino para acompañar a Karen, pero enfatizó que le pediría la opinión de Karen primero y no lo forzaría a ir ya que todavía era un niño. Más importantly, Halo quería entender qué estaba pensando Karen cuando hizo ese trato con el barón Valos, así que ordenó a Cerus que lo trajera. Cerus encontró a Karen meditando en la sala de entrenamiento. Karen le preguntó a Cerus cuándo había llegado, y él respondió que había llegado no hace mucho. Karen le dijo que además de la familia inmediata, Sir Cerus era el único autorizado a entrar, pero no recordaba que Cerus hubiera entrado alguna vez en la sala de entrenamiento antes, lo que significaba que debía ser urgente. Cerus lo informó de su convocatoria al consejo familiar para discutir un viaje inminente a la capital. Cerus respondió que el cabeza de familia había convocado a Lord Karen al consejo familiar, y que escucharía los detalles directamente de él. Epan la llegada de Karen al consejo, Halo le dijo a Karen que acababa de enterarse de la conclusión exitosa de su primera misión. Lo que el otro confirmó. Halo le dijo que inmediatamente lo cuestionó sobre por qué actuó independently y sobrepasó su autoridad al negociar con la casa de Valos, preguntándose si había considerado que su comportamiento arrogante podría ser un gran insulto para ellos. Karen se dio cuenta de que esto era un interrogatorio, no un elogio, pero negó el cargo, explicando que solo había hecho una sola propuesta al joven barón Valos, y que este último había aceptado la oferta por su propia voluntad. En el salón del consejo, Karen defendió sus acciones ante su abuelo, explicando que había juzgado que había algo más importante que la etiqueta noble. Cuando Halo le preguntó qué podría ser más importante que la cortesía, Karen respondió que era el honor de la familia. Esta respuesta impresionó profundamente a Halo, quien pensó para sí que Karen podría haberse jactado de las ganancias del trato y haberse atribuido el mérito, pero en vez de eso puso el interés de la familia primero, describiendo este acto como conducta espléndida. Basado en esto, Halo anunció su decisión, reconoció que el trato que Karen había traído beneficiaría greatly a la familia, y encomendó a su hijo Vali manejar las negociaciones formales. Vali accedió a partir hacia la baronía de Valos al amanecer del día siguiente, a lo que Halo comentó que un padre trayendo gloria Trog los méritos de su hijo no era algo malo. Halo luego pasó al siguiente tema, la carta del emperador, e informó formalmente a Karen que su majestad lo había convocado, ya que las noticias sobre él habían llegado a la capital.